Resolver el siguiente problema que nos dice que se evapora naftaleno y se difunde en el ambiente, considerando que el ambiente es aire a 40 grados centígrados. Considerando que el naftaleno evaporado se dispersa totalmente en una distancia de 40 centímetros, calcule su flujo específico en el ambiente en kilogramos mol sobre segundo por metro cuadrado. Para resolver este problema, pues primero tenemos que definir qué tipo de difusión existe, una difusión de un solo componente o una difusión equimolal, ¿sí? Si analizamos el problema, pues vemos que el naftaleno se está evaporando, ¿sí? Entonces, una vez que se evapora, se dispersa a través del aire en el ambiente. El aire no va a estar incorporándose a la estructura del naftaleno. Por consiguiente, pues nada, podríamos considerar únicamente que el naftaleno se está difundiendo a través del aire. Tenemos la difusión de un solo componente, ¿sí? Entonces decimos que se tiene la difusión de un solo componente. Entre paréntesis podemos poner naftaleno a través del aire. Por consiguiente, para determinar el flujo molar, pues ocuparíamos esta ecuación. Ya que es la difusión de un solo componente. Observamos aquí que necesitamos, bueno, y vamos a decir que donde la PV media logarítmica se calcula de la siguiente manera. ¿Qué cosa es PV media? La PV, pues es la presión parcial, en este caso va a ser del aire, ¿no? Del compuesto que no se está difundiendo, en el punto 1 y en el punto 2. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar el coeficiente de difusión. Necesitamos un coeficiente de difusión, pero a 40 grados centígrados, y pues bueno, no nos dicen la presión, podríamos considerar que es de una atmósfera, o sea, que estamos sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a determinar este coeficiente de difusión? Pudiera ser a partir de correlaciones empíricas como la ecuación de Chapman-Enskog, la ecuación de Fuller, ¿verdad? O la ecuación, ¿cómo se llama? De Wilkie-Lee. Sin embargo, estas ecuaciones, pues quizá no tengamos los datos suficientes para el naftaleno. Pudiera ser que sí, o sea, las propiedades críticas, etcétera, etcétera. Existe otra alternativa en la cual de tablas podemos buscar el valor de la difusión del naftaleno en el aire sin importar que la temperatura y la presión sea diferente, ya que posteriormente mediante la extrapolación de Hirschfelder la podría yo adecuar a las condiciones a las cuales se está llevando el proceso en mi problema, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que cálculo del coeficiente de difusión, que simplemente lo voy, por comodidad, lo voy a representar con una letra D mayúscula, ¿sí? De AB, ¿sí? Aunque sabemos que se escribe, pues, un poco distinto, ¿no? Vamos a decir, a 40 grados centígrados y una atmósfera. ¿Qué sucede para hacer esto? Entonces, vamos a ver si en las tablas que yo tengo, ¿sí? En las tablas de ejemplo que tendría por acá, existe ese sistema. Y vemos que sí, o sea, sí existe. Existe aire y naftaleno a 300 Kelvin, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 300 Kelvin y ese coeficiente de difusión es de 0.62 por 10 a la menos 5. Entonces, eso lo vamos a escribir, ¿verdad? De tablas a 300 Kelvin, que el coeficiente de difusión, bueno, lo vamos a escribir con, va a ser, es igual a, nuevamente lo vemos aquí, que nos quede claro, 0.62 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo.
Bueno, era a 300 Kelvin y una atmósfera de presión, porque también la presión importa, ¿verdad? Ahora, yo necesito conocer el coeficiente de difusión, pero a 40 grados centígrados. 40 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 310.15. No, 313.15, ¿no? Exactamente, 313.15, ¿verdad? Es diferente de 300 Kelvin. Ligeramente, pero es diferente. La presión, pues bueno, estamos considerando que la presión es de una atmósfera, entonces no tenemos que hacer corrección por presión. ¿Qué es lo que vamos a decir? Entonces se hace una corrección por temperatura utilizando la extrapolación de Hirschfelder. Esta extrapolación de Hirschfelder consiste en lo siguiente. Esto de acá. Sí, y aquí vamos a decir, como en este caso, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Por qué? Pues porque estamos considerando la misma presión, ¿verdad? La presión atmosférica. La ecuación se reduce a, pues esto va a ser este 1, ¿verdad? Entonces lo tendríamos de esta manera. Entonces esto lo quitamos, ya que estamos con la misma presión. Muy bien, entonces vamos a decir que considerando el valor de referencia, o sea, los 300 Kelvin, es el estado 2. ¿Para qué? Pues para despejar más fácilmente esto, pues tendría que el coeficiente de difusión en el estado 1, que serían los 300 Kelvin, entonces esto va a ser igual al coeficiente de difusión, pues bueno, en el estado 2, ¿sí? Por esto de aquí. Sí. Y vamos a decir aquí para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que queremos, donde este coeficiente de difusión en el estado 2 es igual a lo que sacamos de tablas, o sea, 0.62 por 10 a la menos 5. La temperatura en el estado 2 es la que tenemos de referencia en la tabla, o sea, 300 Kelvin. Y la temperatura a la cual quiero las nuevas condiciones, que sería la temperatura en el estado 1, pues es 40 grados centígrados, que sería 313.15 Kelvin. ¿Sí? Entonces con eso, sustituyendo los valores, vamos a tener que el coeficiente de difusión a 40 grados centígrados, o bien 313.15 Kelvin, pues sería lo siguiente. Aquí lo ponemos esto de la siguiente manera. 0.062 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. La temperatura a la cual quiero el coeficiente de difusión, que es 313.15 Kelvin,
la temperatura del estado de referencia, que para este sistema era de 300 Kelvin, y esto me va a dar un coeficiente de difusión ¿de cuánto? A mí me salió 6.6120 por 10 a la menos 6. Bien, 6.6120 por 10 a la menos 6. Ok, entonces sería por 10 a la menos 6. Y va a tener unidades de metros cuadrados sobre segundo. De manera. Muy bien, entonces ahora ya tenemos el coeficiente de difusión, o sea, aquí dentro de la ecuación que tenemos para la difusión de un solo componente, ya tenemos esta parte. La presión total, pues podemos considerar que es de una atmósfera, ¿está bien? Sin embargo, bueno, hay que saber cuál es el valor de R que vamos a utilizar, la temperatura, que son los 313.15 Kelvin. Sin embargo, hay que establecer cuál es la presión parcial del naftaleno en el punto 1 y cuál es la presión parcial del naftaleno en el punto 2, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Qué sucede cuando el naftaleno pasa justo al estado gaseoso? La molécula que está justamente en la interfase, o sea, que está pasando ahí, el naftaleno puede que sea sólido, puede que sea líquido, ¿verdad? Dependiendo la temperatura, va a tener una cierta presión. Esta es la presión en la cual se encuentra en equilibrio con respecto al estado líquido. Entonces, esta presión pues se le conoce como la presión de vapor. La presión en el punto 1 va a ser la presión de vapor del naftaleno a la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso, a 40 grados centígrados, ¿sí? Vamos a decir eso. El punto 1, la presión parcial naftaleno es igual a su presión de vapor a 40 grados centígrados, ya que se está considerando que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Entonces, en el equilibrio, pues la presión, cuando esta molécula pasa a un estado gaseoso, su presión parcial pues corresponde a la presión de vapor. Eso en el punto 1. En el punto 2, dice que en el punto 2 ya se ha dispersado completamente las moléculas de naftaleno, o sea, su concentración es muy pequeña, o sea, ya se perdió en el ambiente, por lo tanto podemos decir que en el punto 2 la presión parcial del naftaleno es 0. Muy bien, ahora, ¿cómo puedo yo determinar la presión parcial del naftaleno? ¿Sí? Vamos a decir que la presión parcial del naftaleno se puede determinar con la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine, pues ya también conocemos, hemos visto que tiene diversas expresiones dependiendo cuál sea el origen de los datos. En esta ocasión, vamos a utilizar como referencia el manual del ingeniero químico, ¿verdad? Que es manual de Perry. En este caso, en este manual, nosotros buscamos ahí en las tablas de propiedades físicas una tabla que nos da la presión de vapor de sustancias o de orgánicas e inorgánicas. Y la expresión va a tener esta forma, ¿sí? La voy a llevar para anotarla así, ¿sí? Porque es ligeramente diferente a las tradicionales que nosotros hemos utilizado, ¿sí? Entonces voy a decir que esta ecuación
va a tener lo siguiente, va a ser logaritmo natural de la presión. Aquí le voy a poner una P asterisco, que sería la presión de vapor, y que esto es igual a una constante C1 más una constante C2 dividido entre la temperatura más C3, que multiplica al logaritmo natural de la temperatura más 4, que multiplica a la temperatura elevada a la 5. Así es como tenemos la expresión, ¿sí? La presión va a estar dada en pascales y la temperatura en Kelvin, ¿sí? Vamos a decir aquí entonces que la presión tiene unidades de pascales. Hemos expresado de esta forma y pues bueno, también lo escribimos así para que se vea homogéneo. La temperatura va a tener unidades de Kelvin. Muy bien, entonces para naftaleno vamos a ver cuáles son los valores de las constantes. Aquí en el manual del ingeniero químico de Perry. Está en inglés, pues no importa, nosotros pues ya sabemos muy bien el inglés. Vamos a ver si existe el naftaleno, que pues bueno, sí debe de existir, ¿verdad? Aquí vemos. Bueno, y vamos a ver, porque ya no se quiere ver, aquí ya me está haciendo quedar mal. Vamos a ver, a cerrarlo y lo volvemos a abrir, a ver si se deja. Era como por la 255, creo. Entonces, pues vemos aquí otra vez, ya estamos aquí para la presión de vapor, buscamos al naftaleno. Bueno, y vamos a ver la columna, esta sería después de la fórmula, bueno, después del número de identificación sería C1, C2, C3, C4 y C5, ¿sí? Porque creo que aquí ya no se va a ver. Buscamos y el naftaleno se encuentra aquí, el 246. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Bueno, mejor ahorita no, porque si no, se enoja y se desaparece. Entonces, esto es C1, esto es C2, esto es C3, esto es C4 y esto es C5. ¿Sí? Entonces vemos que C1 para el naftaleno es 62.964. C1 es igual, a ver, otra vez, ya se me olvidó. 62.964. Vamos a tener aquí a C2. Es 4 y C5, ¿verdad? Entonces buscamos C2, sería menos 8137.5. C3 sería menos 5.6317. Aquí no le puse el menos.
C4. 2.2675 por 10 a la menos 18. Y finalmente C5 es de 6. Así. Con esto, pues yo puedo determinar la presión de vapor, que va a estar en unidades de pascales. Vamos a decir entonces, sustituyendo aquí en esta parte, vamos a ir haciendo por partes, ya que pues es una ecuación pues relativamente nueva o novedosa para nosotros. Entonces vamos a ver C1 es 62.964 aquí. C2 es menos 8137.5. Pudiera ser que este signo menos, más por menos me da menos, entonces le pongo el menos aquí y lo quito de esta parte. Entre la temperatura en Kelvin, que es 313.15, y le vamos a poner que son Kelvin, nada más para mostrar que estamos sustituyendo la temperatura en la escala correcta. Luego sería más C3, pero también C3 es menos, es negativo, entonces sería menos 5.6317, ¿sí? Que multiplica a la temperatura, donde la temperatura, pues nuevamente hay que sustituirla en Kelvin, que es 313.15 Kelvin. Más C4, C4 pues es este valor, que pues es muy pequeño, está bien, no hay problema, por la temperatura, en este caso la temperatura otra vez es 313.15 Kelvin, elevado a la C5, donde la C5 es 6, o sea, elevado a la sexta potencia. Entonces, haciendo estas operaciones por partes, llegamos a que el logaritmo natural de la presión de vapor es igual a ¿cuánto? Profe, a mí toda así completa me dio 4.6024. Bien, a ver, vamos a ver quién da más, quién da menos. Sí, 4.6125. 61. 65, 61, 65. A ver, entonces, a quién le da más? ¿A quién más le da el primer valor o el segundo valor? A mí me da el segundo. 4.6165. A mí también el segundo. Perfecto, está bien. Sí, vamos a considerar ese, el segundo. Entonces, ya que les da más, la mayoría ahí. Es muy parecido, sin embargo, aquí, pues como estamos hablando del logaritmo natural, pues eso de repente, pues es muy caprichoso. Sí, entonces, pues sí, es pues tratar de hacerlo, pues sí, o sea que pues bien, ¿verdad? Entonces de aquí, pues vamos a tener que la presión parcial es igual a la función inversa del logaritmo natural, el exponencial, que en ocasiones ustedes le llaman Euler también, de 4.6165. Bueno, adentro, ¿verdad?
Y entonces esta presión parcial es igual a ¿cuánto? A 101.14. No es presión parcial, ¿verdad? Es presión de vapor. ¿101 qué? ¿Así? ¿101.14? Ya está redondeado, pero ¿cuántas cifras le doy? Bueno, pongámosle 4. Ah, ok, serían 13.94. 13.94, entonces, bueno, 13.94. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿eso les da a todos? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Entonces, esta es vamos a decir aquí que la presión parcial, bueno, dale con la presión parcial. La presión de vapor del naftaleno a 40 grados centígrados, bueno, ponemos entre paréntesis 313.15 Kelvin, es de 101.394 pascales, ¿verdad? Y decimos, y esta corresponde a PA1, o sea, la presión parcial del compuesto A en el punto número 1, ¿verdad? Que ya habíamos definido que es igual a la supresión de vapor. PA2 pues va a valer 0, entonces pues ahí ya estamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por lo tanto, ya que necesitamos esto, la presión de B, o sea, la presión del aire en el punto 1, va a ser igual a la presión atmosférica. Bueno, vamos a decir, por lo tanto, considerando la presión atmosférica de una atmósfera, que en pascales pues equivaldría a 101.330 pascal, 330 pascales. Entonces la presión parcial de B en el punto 1 es igual a la presión total, quieren que sería la presión atmosférica, menos PA1, la presión parcial de A en el punto 1. Que va a ser igual a 101.330 pascales. Vamos a poner así. Menos 101.1394 pascales. Bueno, y esto es igual a ¿cuánto? A mí me dio 101.228.8606. A ver, otra vez, ¿cuánto? Perdón. 101.228. 101.228. ¿Punto qué? 8606. 8606 pascales. Muy bien. Vamos a tener que la presión parcial en el punto 2, pues bueno, va a ser similar, ¿verdad? Nomás va a ser similar, pero diferente en lo siguiente, ¿sí? Ahora, en el punto número 2, pues va a ser igual a la presión total menos la presión parcial del naftaleno en el punto 2, que ahí hemos considerado que ya se dispersó totalmente, entonces ahí su presión parcial es de 0. Por lo tanto, PB2 es igual a 101.330 pascales. Muy bien, entonces con esto podemos ahora calcular para hacer este cálculo,
¿sí? Que vamos a sustituir aquí, pues vamos a hacer el cálculo de la presión de B media logarítmica. Entonces decimos cálculo de esto. Y entonces esto va a ser igual a esto de acá. Ya conocemos la PB2, PB1, entonces sustituimos los valores que tenemos aquí. PB2, que vale, bueno, lo vamos a poner esto así todo entre paréntesis, y que vale 101.330 menos PB1, que vale 101.228.8606, y esto tiene unidades de pascales, entre el logaritmo natural de PB2, que es 101.330 pascales, para ver que se cancelan las unidades entre sí, entre PB1, que es 101.228.8606 pascales. Entonces, la presión de B media logarítmica es igual a ¿cuánto? $101.279.4219 pascales. 19. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos la presión de B media logarítmica. Ya pudiéramos calcular el flujo molar. Entonces vamos a decir cálculo, ahora sí, del flujo molar a partir de esta ecuación, ya que pues prácticamente tenemos todos los valores. Entonces lo volvemos a anotar. El coeficiente de difusión, ¿verdad?, que habíamos calculado anteriormente, por acá, es igual a lo siguiente, nada más. 6.6120 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. La presión total que considerábamos que era de una atmósfera en pascales es 101.330 pascales. R, valor de R, teníamos aquí una propuesta de que valía 8.314.47 kilopascales por metros cúbicos entre kilomol por Kelvin. Si lo escribo en pascales, ya que así tengo las unidades acá, voy a decir que R es igual a 8.314. Y esto va a tener unidades de pascales por metro cúbico entre kilomol por Kelvin. De esta forma, la temperatura son 40 grados centígrados, o sea, 313.15 Kelvin. Z, la distancia en la cual se está llevando a cabo la difusión. El problema nos indica que el naftaleno se dispersa completamente en una distancia de 40 centímetros. Lo vamos a escribir en metros, y entonces esto es igual a 0.4 metros. Y finalmente, bueno, todavía no, ¿verdad? Nos falta del otro lado. Tenemos la presión media logarítmica que se ha calculado por acá y que nos daba de 101.279.4219 pascales. De esta manera. Aquí tenemos la presión de A en el punto número 1, que habíamos escrito, que es de 101.394, y esos son pascales, y en el punto 2 habíamos asignado que era de 0, y estos serían pascales. De tal manera que si hacemos el análisis de unidades, por ejemplo, estos pascales se pueden cancelar con estos de acá.
Estos pascales se cancelan con estos. Kelvin, se cancelan estos Kelvin con estos Kelvin, ¿sí? Estos tendríamos metros cúbicos por metros, me quedaría como metro a la cuarta. Y con estos metros de aquí, pues nos van a quedar, se cancelan estos metros cuadrados, abajo nos quedarían metros cuadrados, ¿verdad? Porque tendríamos metros a la cuarta. Los kilomol que están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando, y los segundos, pues quedan ahí los segundos, ¿verdad? Entonces nos van a quedar unidades de kilomol sobre metro cuadrado por segundo, una vez hecha la operación correspondiente. Haciendo estos cálculos, tenemos que Na, o sea, el flujo del naftaleno, sería ¿de cuánto? ¿Le da un valor muy pequeño? Sí, está bien, no se preocupen. 6.4407 por 10 a la menos 10. Por 10 a la Me da menos. lo mismo. Perfecto. Por 10 a la menos 10. Y entonces esto, decimos que tiene unidades de kilomol sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, pues sí, o sea, más o menos en ese orden podríamos estimar que se lleva a cabo un flujo molar. Además, hemos de tomar en cuenta que el naftaleno, pues no tiene una presión de vapor, pues muy baja, ¿sí? Si su presión de vapor fuera más alta, pues tendríamos un mayor flujo, ¿verdad? Entonces, está bien. Este resultado está dentro de los límites, adecuados. Con esto terminamos el problema.